Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 8 de marzo 2022. Lucas, el capítulo 19, versículos 41 al 48, es nuestro texto de acuerdo al libro devocional Tiempo con Dios. Y dice ahí el versículo 41: Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos. Anteriormente, Lucas había registrado las palabras que Jesús había dicho con tristeza por esta ciudad sagrada que rechazó su ministerio en el capítulo 13, versos 34 al 35. Jesús fue el portador de la paz desde su nacimiento, la paz de la que habían cantado los ángeles y la multitud de discípulos. No la paz como la describen y como la practican los hombres, no, es la paz de Dios o el Dios de paz. Pero Jerusalén, al igual que sus autoridades religiosas, no estaban buscando la paz que Jesús vino a traerles. Como muchos sabemos, ellos querían librarse del yugo del imperio romano para tener el poder político, económico, que resulta de una nación independiente. No estaban pensando tanto en la libertad religiosa, la libertad espiritual, la salvación del pecado, que trae la verdadera paz, la paz permanente para con Dios, que viene por la fe en Cristo Jesús. Ellos estaban pensando más bien en su relación con el gobierno romano, cómo quedaría esto si vendría un libertador político militar. No estaban pensando en la paz que Dios ofrece. Y muchos hoy en día, tristemente, no están pensando en ese tipo de paz. La razón por la cual no reconocieron a Jesús como el Mesías de paz es porque, de acuerdo al texto que leímos, estaban cegados espiritualmente hablando. Estaban cegados por su tradición, estaban cegados por el mal liderazgo, estaban cegados por el mal ejemplo de sus líderes, estaban cegados por sus mentes cerradas, estaban cegados por sus corazones endurecidos y conciencias cauterizadas. El apóstol Pablo lo explica de esta manera en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 3 al 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Cegados, encubiertos sus ojos por su propia naturaleza pecaminosa y también por el enemigo que esconde la verdad. Al ver y percibir esto, Jesús se llena de tristeza y llora por la ciudad porque no reconocieron el tiempo de su visitación. La segunda vez que Jesús llora. Recuerden que la primera vez que Jesús lloró fue en el entierro, más bien en la muerte de Lázaro. Lloró cuando vio el dolor y las lágrimas desesperadas de María y los demás judíos. No lloró de frustración, lloró de tristeza por el dolor que vio en personas que él amaba. Aquí lloró por tristeza al ver que estaban rechazando la gracia de Dios, el tiempo de su visitación, sabiendo las consecuencias que traerían esto. No iban a tener la paz, sino por consecuencia una guerra espantosa por haber rechazado a Jesús. El futuro permanece oculto para los habitantes de esta ciudad, con el gran muro alrededor, pero Jesús sabe lo que está por venir y lo describe de esta manera como consecuencia de su rechazo.
porque vendrán días sobre ti, en el versículo 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Las palabras proféticas de Jesús describen el sitio de Jerusalén por parte de los romanos unos 40 años después de su muerte, que terminó con la captura de Jerusalén en el año 70 y posteriormente su destrucción. Literalmente piedra por piedra fue quitada de los muros, el templo también quemado y destruido. Las palabras que pronuncia Jesús anunciando que no dejarán en ti piedra sobre piedra son el cumplimiento de la afirmación que les hizo en esta ocasión a los líderes espirituales o religiosos de Israel. Inclusive un poquito antes en los versículos que consideramos ayer, si la gente calla, las piedras hablarán. La gente de Jerusalén no estaba lista para pronunciar palabras de alabanza en honor del Rey venidero y la paz verdadera que él iba a traer. Y como no iban a hablar, las piedras caídas hablarán las palabras del juicio de Dios. Versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús entra otra vez al área del templo y se molesta por lo que él encuentra y ve. Dentro de los patios del templo hay gente que vende palomas para el sacrificio y cambia moneda extranjera en moneda circulante para pagar el impuesto del templo y comprar los sacrificios. Lejos de ser una casa de oración, de acuerdo a Isaías 56, versículo 7, el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Jeremías 7, 11. No porque era mal ofrecer un servicio así, sino que era el lugar inapropiado y además había mucha corrupción en cuanto a estas ventas y este intercambio de dinero. Esta es la segunda vez que Jesús entra en el templo para purificarlo. La primera fue temprano en su ministerio y se describe en Juan 2, 13 al 22. Aparentemente no habían aprendido la lección, que es parte de nuestra naturaleza humana, no aprendemos la lección, y las malas costumbres y hábitos dentro del templo continuaron hasta que lo limpió por segunda ocasión. El lucro había reemplazado a la oración como la característica dominante de la actividad en el templo. Aquí hay otro ejemplo de una mala mayordomía de parte de los judíos sobre lo que Dios les había dicho y los había hecho. Jesús actúa en su papel de rey con poder y autoridad para limpiar el templo, lo cual tenía que hacer para poder usarlo como lugar de enseñanza de la palabra de Dios. El relato que hace Marcos de la purificación del templo ubica este acontecimiento que leemos en Lucas 19, 41 en adelante, en el lunes de la Semana Santa, o sea, la última semana, la semana de Pasión, en Marcos 11, 15 al 19. El interés de Lucas es de continuar con el informe de las enseñanzas de Jesús en el templo. Lo que molestó a los líderes, más allá de lo que había hecho para limpiar el templo, más allá de que ellos decían que no tenía autoridad para hacerlo, no fue tanto la limpieza del templo, sino las enseñanzas de Jesús acerca de ellos y acerca del templo y acerca del pecado del hombre. Dice el versículo 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, versículo 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Se mencionan aquí tres grupos de oposición. El principal de los sacerdotes, que tenía a su cargo todos los negocios y actividades del templo, los maestros de la ley, que eran como abogados, que eran intérpretes, instructores de las escrituras del Antiguo Testamento,
y los líderes del cuerpo, que se refieren a los ancianos y miembros elegidos de la alta corte o concilio de los judíos, llamado el Sanedrín. Todos querían matar a Jesús por lo que él había hecho y por lo que él había enseñado. Pero el apoyo popular de la gente, en este momento a lo menos, que las enseñanzas y los milagros de Jesús habían logrado entre ellos, hizo esto muy difícil y peligroso de cumplir, y sabían que tenían que moverse lentamente. La gota que derramó el vaso para los líderes religiosos de los judíos fue la resurrección de Lázaro, porque dice la Escritura en Juan 11:45, entonces después de esto, de ver a Lázaro, que era un símbolo del poder de Jesús, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, y la palabra empezó a correr. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, y en vez de regocijarse por el milagro de la resurrección de Lázaro, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, ve la preocupación que tenían, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso era su preocupación principal. Juan 11, 46 al 48. Versículo 53 en adelante. Así que desde aquel día, cuando recibieron el reporte de la resurrección de Lázaro, habiendo muchos creído en él, acordaron matarle. Empezó el complot. Empezaron a planear, a buscar falsos testigos, a buscar una manera de prenderle que no ocasionaría un alboroto entre la multitud que todavía lo consideraba un maestro popular. Buscaban a Jesús inclusive los principales sacerdotes y los fariseos, porque habían ya dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Juan 11:57. Pero a pesar de estos esfuerzos, no lograron encontrarle ni arrestarlo porque no era el tiempo de Dios. Solo fue por la traición de Judas Iscariote en los planes de Dios que Jesús se entregó voluntariamente, pudiendo llamar a una legión de ángeles para defenderle, para cumplir su santa misión de sufrir, morir y resucitar al tercer día para salvar al mundo de su pecado. Jesús lloró por Jerusalén porque no reconocieron el tiempo de su visitación. ¿Cuándo es que nosotros hacemos triste a Dios y le ocasionamos lágrimas de tristeza? Dice el versículo 30 de Efesios 4. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, lo que hacen, los principios y las leyes que desobedecen. Versículo 30 lo dice en traducción en lenguaje actual, lo traduce en esta forma. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Piensen el día de hoy, al realizar sus actividades y cumplir con sus responsabilidades, ¿qué reacción tiene Dios al verles? ¿Se goza? ¿O se pone triste y llora? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy y pedimos perdón si te hemos hecho triste, si has derramado lágrimas debido a nosotros mismos, a nuestras actitudes, pecados continuos, repetidos, hábitos que nos esclavizan, que no podemos romper, y muchas otras cosas más. Perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad, para que podamos servir con conciencia limpia al Dios vivo. Especialmente el día de hoy, obra tu gracia en todos los oyentes, todos los que están viendo en este momento o posteriormente este devocional.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles, mañana, 9 de marzo a las 19:30 o a las 7:30 de la noche, sin necesidad de registro. Habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad y es el último mensaje de una serie sobre el libro de Eclesiastés. Los esperamos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Cuídense mucho en estos días, por favor. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día. Nos vemos.